El hombre es el único animal, escribió el ensayista británico William Hazlitt, que ríe y llora porque es el único animal que percibe la diferencia entre lo que las cosas son y lo que deben ser. Las cosas ciertamente no son lo que deberían ser. Sin embargo, para un cristiano que vive con la promesa de la segunda venida, hay esperanza, una gran esperanza de que las cosas se convertirán en algo tan maravilloso que nuestras mentes oscurecidas por el pecado apenas pueden imaginar. Esta es una esperanza que la mente secular, en toda su estrechez, ha perdido ya hace mucho tiempo. Hoy, a medida que continuamos explorando el tema del sufrimiento en el libro de Job, descubriremos esto. Aún en medio de la tragedia injusta que le tocó vivir a Job, todavía pudo él pronunciar palabras de esperanza. ¿Cuál era esa esperanza? ¿Y qué nos dice sobre lo que nos espera a nosotros? Así que mantente en sintonía y en un momento más regresaré. Las palabras de triunfo de Job nos dan un marco para nuestro estudio de hoy. Job 13:16. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Pero también dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 17, versículo 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Independientemente de lo que uno quiera decir sobre Job, no podemos decir que él se iba a sentar allí en medio de su dolor a escuchar silenciosamente lo que sus amigos le decían. Al contrario, la mayor parte del libro consiste en los enfrentamientos de Job contra lo que él entendía era una mezcla de verdad y error. Como vimos, estos hombres no mostraban mucho tacto y simpatía, aunque afirmaban hablar en nombre de Dios para justificar lo que le había pasado a Job. Y en esencia le dijeron que él estaba recibiendo su merecido, pero lo que se merecía era aún peor. Nota el enfoque que Job usa mientras responde a lo que se dice de él. Job les argumentaba de la siguiente manera. Capítulo 13, versículos 1 al 14. Él dijo: He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callareis por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por él engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que él os escudriñase? ¿Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto, su alteza os habrá de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que me viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne de mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? Vimos en el capítulo 2 que cuando estos hombres vinieron a Job por primera vez, no le dijeron nada por 7 días. Teniendo en cuenta lo que finalmente empezó a salir de sus bocas, esta fue probablemente la mejor decisión. Bueno, es ciertamente lo que Job pensó, mejor porque no se callan. Y Job dice que las afirmaciones de estos hombres, lo que ellos hacen son afirmaciones falsas, pero aún más, describen en forma engañosa el carácter de Dios. Y eso es interesante a la luz de lo que sucede hacia el final del libro en sí. Ciertamente es mejor callar que decir cosas erróneas. ¿Quién de nosotros no ha experimentado esta realidad?
Pero parece que hablar equivocadamente acerca de Dios es mucho peor. Lo irónico, por supuesto, está en que estos hombres realmente pensaban que estaban defendiendo a Dios y a su carácter contra las amargas quejas de Job acerca de lo sucedido. Y aunque Job no lograba entender por qué le sobrevinieron todas estas cosas, sabía lo suficiente como para reconocer que lo que estos hombres decían, lo que ellos hacían y decían eran fraguadores de mentiras. Pregunto, ¿recuerdas cuándo fue la última vez que dijiste algo que hubiera sido mejor no haberlo dicho? ¿Cómo puedes aprender de esa experiencia para no cometer el mismo error otra vez? Al inicio de esta serie, fuimos directamente hacia el final del libro y vimos que eventualmente las cosas le terminaron bien para Job. Vimos que aún en medio de su terrible sufrimiento, Job tenía algo en que esperar. De hecho, viviendo nuestra época y conociendo el final del libro, es decir, de la Biblia, podemos ver que Job tenía mucho más esperanza de la que podía haber imaginado en su tiempo. Pero cuando sus hijos murieron, cuando perdió su propiedad y cuando su salud se deterioró, Job no tuvo la ventaja de saber cómo resultarían las cosas. Lo único que sabía era que su vida se había vuelto repentinamente desagradable. Y al mismo tiempo, aún en medio de sus amargos lamentos, donde expresaba su deseo de no haber nacido o de haber sido desde el vientre, de ido del vientre de su madre hasta la tumba, Job todavía expresó esperanza. Y su esperanza estaba en Dios. El mismo Dios que él pensaba lo estaba tratando injustamente en ese momento. Pero él tenía una gran esperanza y no la ocultaba. Y sus palabras resuenan como un eco por todo el universo. Un hijo de Dios sufriendo en la tierra, pero alabando a Dios a pesar de los problemas. ¿No es esto un ejemplo de lo que debería ser en cada uno de nosotros frente al sufrimiento? Su amor y lealtad estaban centrados en Dios mismo, no en lo que recibía de Dios. Y aquí están estas palabras maravillosas. Job 13:15 dice así: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Qué poderosa afirmación de fe. Con todo lo que le había sucedido, Job sabía que posiblemente lo último que le sucedería, lo único que aún no le había pasado, era la muerte y podría venir en cualquier momento. Pero también Dios la podría causar. Sin embargo, aun si eso sucediera, Job moriría confiado en el Señor de todos modos. Sígueme en la siguiente cita, por favor. Retén en tu mente las riquezas de la gracia de Cristo. Atesora las lecciones que su amor proporciona. Deja que tu fe sea como la de Job, para que puedas proclamar: aunque él me matare, en él esperaré. Echa mano de las promesas de tu Padre Celestial y recuerda sus tratos pasados contigo y con sus siervos, pues Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Hermosas palabras, ¿no es cierto? Y desde una perspectiva puramente humana, Job no tenía ninguna razón para esperar cualquier cosa. Pero el hecho es que Job no estaba mirando desde una perspectiva puramente humana. Si lo hubiera hecho, ¿qué esperanza tendría? En cambio, cuando hace esta sorprendente afirmación de fe y esperanza, lo hace en el contexto de Dios y de su confianza en Él. Y ahora, amigos, una pregunta muy lógica, que sería: ¿cómo pudo Job retener su fe en Dios en medio de todo lo que le pasó? Vamos a la Biblia. Hay un par de textos que nos ayudan a contestar esa pregunta, además de hablar de la fidelidad y la obediencia. Job 1:1 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, vamos a ver ahora en Santiago capítulo 2, versículo 20, que nos dice allí referente a este tema. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
¿No fue justificado por las obras Abraham vuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Job estaba confiado en que Dios era su salvación. Tenía una esperanza firme en Dios. Incluso si fuera a morir, aunque Dios le quitase la vida, Job todavía confiaba en su Dios para la salvación. Y aunque por un lado es un contraste extraño, por el otro es perfectamente lógico. Porque después de todo, ¿qué es la salvación aparte de la liberación de la muerte? ¿Y qué es la muerte, por lo menos para los salvados? Es un momento de descanso, ¿no es cierto? Un instante de sueño, seguido por la resurrección a la vida eterna. ¿No es la esperanza de la resurrección a la vida eterna la gran esperanza de todo el pueblo de Dios a través de la historia? Esta también fue la esperanza de Job. El apóstol Pablo describe la misma esperanza, porque sin ella, ¿qué tendríamos? ¿Qué nos quedaría? Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Había mucha gente desanimada en sus días, pensando que iban a ver más allá. Estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. La pena de muerte pendía sobre sus cabezas. Muchos iban al sepulcro temprano en su vida por ser seguidores de Jesús. Y aquí está lo que el apóstol escribe, 1 Corintios 15, 11 al 20. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Además, después de esta fuerte afirmación de la salvación, en la salvación Job dice que no entrará en su presencia el anef. ¿Y qué es el anef? La raíz significa profano o sin Dios, una palabra con connotaciones muy negativas en hebreo. Job sabía que su salvación se encontraba solo en Dios y en una vida rendida en fiel obediencia a Él. Es por eso que el hombre malvado y sin Dios, el Hanef, no tenía esa esperanza. Lo más probable es que Job estaba expresando lo que él entendía como su certeza de salvación. Y a pesar de que Job ofrecía fielmente sacrificios de animales por sus pecados, no sabemos cuánto entendía su significado. Pues antes de la cruz, la mayoría de los seguidores fieles del Señor, como Job, seguramente no tuvieron plena comprensión de la salvación como la tenemos al vivir después de la muerte de Cristo en la cruz. Sin embargo, Job entendía lo suficiente para saber que su esperanza de salvación se encontraba solo en el Señor y que los sacrificios eran una expresión y símbolo de esta salvación. Lo maravilloso es que esta esperanza viene desde antes de que comenzara el mundo. Job tenía esta esperanza porque servía a un Dios de esperanza. Aún en medio de todas las historias sórdidas de pecaminosidad humana, desde la caída de Adán y Eva, allí en el Edén, hasta la caída de Babilonia, en el final de los tiempos, la Biblia es un libro lleno de esperanza, rebosante de una visión de algo más allá de lo que este mundo en sí ofrece. ¿Quién de nosotros, después de haber pasado por la experiencia de Job, pudiera pronunciar tan poderosa afirmación de esperanza? Sus palabras son un testimonio eterno a la realidad de su vida de fe y obediencia. Escucha esta poderosa cita. El mundo ha sido confiado a Cristo
y por él ha fluido toda bendición de Dios a la especie caída. Era redentor antes de su encarnación tanto como después. Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. ¿Y quién más puede ser este Salvador? ¿Quién más puede ser que la fuente de esperanza? Jesús. Esa palabra lo indica todo. Veamos ahora cómo afirman los siguientes textos bíblicos la maravillosa esperanza expresada en la declaración de Elena de White de Efesios 1:4, que dice, según nos escogió, dice Efesios 1:4, vamos a leerlo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero vamos también al libro de Tito, capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahora el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo de esta esperanza, ese joven predicador, 1 Timoteo 1, 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¡Qué maravilloso! Dios hizo provisión. Y San Pedro sigue explicando. Vamos ahora en su primera carta, capítulo 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Oh, amados, estos textos nos enseñan la increíble verdad de que en su preconocimiento Dios sabía incluso antes de la creación del mundo que la humanidad caería en pecado. El griego aquí en 2 Timoteo 1:19 dice que hemos sido llamados por una gracia dada a nosotros en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esta gracia nos es dada no conforme a nuestras obras. ¿Cómo podría ser por nuestras obras? ¿Cómo podría ser si ni siquiera existíamos entonces? Ha sido a través de las obras de Jesús y del plan de Jesús. Incluso antes de que existiéramos, Dios puso en marcha un plan que ofrece a la humanidad la esperanza de vida eterna. La esperanza no surgió después de que la necesitáramos. En cambio, ya estaba allí, lista para cuando ya la necesitamos. Amigo y amiga, tú y yo tenemos la seguridad de que Dios ha hecho provisión para nuestras necesidades. A Él nada lo toma por sorpresa. Y como cristianos tenemos mucho en qué esperar y en quién esperar. Existimos en un universo creado por un Dios que nos ama, un Dios que nos redimió, un Dios que escucha nuestras oraciones, un Dios que intercede por nosotros, un Dios que promete nunca abandonarnos, un Dios que promete levantar nuestros cuerpos de la muerte y darnos la vida eterna con Él. Bien lo resume el apóstol en Romanos 8:31. Y él dijo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo puedes tú hacer tuya esta esperanza aún en medio de las luchas que enfrentas ahora? Y ahora veamos algunos versículos de esperanza. Empapémonos de esta esperanza. Son varios versículos. Génesis 3:15. Allí comienza en Génesis la gran promesa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Más tarde en Génesis 22:8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Vamos a Levíticos capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está,
y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Vamos al Nuevo Testamento, donde se habla de la sangre de Jesús. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Otro versículo más para que nos empapemos de este mensaje. O como dice la sierva del Señor, los pasillos de nuestra memoria deben estar llenos de las promesas de Dios. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué decimos a esto? Maravilloso, ¿no es cierto? Nuevamente en 1 Corintios 10:13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Fieles dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ya en el Antiguo Testamento también, en Daniel 7:22, dice: hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y termina el libro de Daniel con esta hermosa promesa, Daniel 12:1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es más o menos lo que dijo Jesús, ¿no es cierto? Habló de su regreso, San Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será como, ¿qué cosa? La venida del Hijo del Hombre. Hay uno de mis favoritos, Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿No es esto maravilloso? ¿Has seguido la progresión del pensamiento presentado en estos textos? En conjunto, ¿qué nos dicen sobre la esperanza en Jesús que podemos tener nosotros como cristianos? Es que de principio a fin la Biblia está llena de maravillosas palabras de esperanza. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y Él dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Por eso el apóstol exclamó y dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra promesa dada hace mucho tiempo: estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Y el apóstol Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le reconoció a Él. Reconoced que Jehová es Dios. Otro versículo maravilloso. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amados, estos textos no solo son una pequeña parte de lo que nos revela la palabra acerca de cómo es nuestro Dios y lo que Él nos ofrece.
¿Qué otras razones tendríamos para vivir con esperanza si no fuera por lo que nos revela la palabra de Dios, la Biblia? Y ahora, para finalizar, y a manera de repaso, unas preguntas de reflexión. ¿Recuerdas algunos otros textos en la Biblia que nos hablan de la esperanza? ¿Cuáles especialmente son importantes para ti y por qué? De todas las doctrinas específicas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿cuáles encuentras específicamente alentadoras? Y en medio de las pruebas personales y a veces tragedias y dificultades de la vida, ¿cómo podemos aprender a regocijarnos en la esperanza que nos presenta la palabra de Dios? ¿Por qué es tan fácil desanimarse por lo que nos sucede, incluso cuando se nos ha presentado tanta esperanza? ¿Qué podemos hacer a nivel práctico para mantener esta esperanza siempre ante nosotros y regocijarnos en ella? Escucha esta cita. Habla con Dios de esperanza, de fe y gratitud. Está siempre alegre y con esperanza en Cristo. Adiéstrate para alabarlo. Esto es un gran remedio para las enfermedades del cuerpo y del alma. Esto está en el libro Mente, Carácter y Personalidad. Te recomiendo esos 2 libros, 2 volúmenes. Dios permita, hermano y hermana, amigo y amiga, que cada día tengamos un canto de alabanza en nuestros labios. Tenemos más que suficientes razones para agradecer y alabar a Dios. Aún antes que hayamos nacido, hizo provisión para nosotros. Así que pase lo que pase, estamos en sus manos y Él tornará los problemas en bendiciones, porque a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Oremos. Padre de amor, gracias por tus promesas. Hay tantas que a veces por nuestra negligencia no las captamos, no las memorizamos. Pero tus promesas, como dice el himno, son apoyo poderoso de nuestra fe. Queremos que esas miles de promesas puedan ser atesoradas en nuestra mente y corazón. Las necesitamos cada día. Bendícenos, que nuestra esperanza, como Job lo hizo, esté segura en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, nuestro tiempo ha terminado. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Pero no sin antes decirte que no estás solo en este día, no estás sola. Hay una mano poderosa, hay un Dios que ha ordenado todo desde el principio y está a tu lado. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal que presenta mensajes que vienen del corazón de Dios a tu corazón. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús, Él te ama más de lo que puedes imaginar.